Nuevamente, muchas gracias a todos por venir. Christine Wilkins, la autora del libro Consagración al Manto de María, está aquí con nosotros para platicarnos sobre el ayuno. Así que le damos la bienvenida a Christine. Muchas gracias a todos por venir. Estoy tan feliz de ver a tanta gente aquí reunida, porque seguramente el ayuno es su tema favorito, ¿verdad? Seguramente les gusta tanto como pasar el día entero descansando viendo películas, ¿verdad? Ciertamente el ayuno no es muy popular entre los católicos. Ni siquiera los católicos más santos tienen en su lista de quehaceres, ok, oración diaria, seguramente puedo hacer eso. Leer la Biblia frecuentemente, sí, yo puedo. Confesión frecuente, claro, sin problema. Recibir la Eucaristía, sí puedo. Ayunar frecuentemente, seguramente alguien más puede hacer eso. Así que no sé ustedes, pero el ayuno no es algo que yo espere con ansias. Vivimos en una cultura que habla del ayuno como algo malo, como si fuera algo que nos hiciera daño. Y la publicidad nos hace pensar y creer que si no comemos 3 veces al día, seguramente nos vamos a ir muriendo de hambre. Y mi hijo Johnny, que de hecho está aquí con nosotros para ayudarnos, él cuando regresa de la escuela casi siempre hace esto mismo. Él llega de la escuela y entonces abre el refrigerador que está lleno de comida, pero inevitablemente grita, no puede ser, no hay nada que comer, me estoy muriendo de hambre. Y estoy pensando, no tienes idea de lo que hablas. Y entonces desde la hora de las 3:30 que él llega hasta dormir, él está comiendo a escondidas. Y yo me di cuenta que yo también estoy cayendo en esa mentira, porque el día siguiente yo me aseguro de que él tenga suficiente desayuno y proteína para que pueda calmarle el hambre hasta la hora del almuerzo. Pero él me dice, yo no tengo hambre. Y pensé, pues que supuestamente no, porque ayer comiste todo el día. Tienes que recuperarte. Tienes que dejar a tu cuerpo recuperarte. Así que estamos esta mentira. Creemos que nuestro cuerpo no está diseñado para desempeñarse, pero sí lo está, incluso en periodos largos de ayuno. Si lo piensan el día de hoy, hay gente que no recibe comidas completas durante el día e incluso pasan días sin alimento. Y así ha sido a través de toda la historia humana. Jesús, María y José eran pobres y es muy probable que ellos también tuvieron días en los que no tuvieron nada que comer. Así que Dios nos creó para beneficiarnos sobre periodos de ayuno. Así que el ayuno no es nada malo. Y créanlo o no, en la Biblia hay tanta evidencia sobre el ayuno como el dar, el servir. Y cada cristiano, yo creo que entiende que el dar es parte de ser cristiano. Y por alguna razón, eso es aceptado, pero el ayuno está muy relegado hacia un lado. Quizás lo hemos hecho porque es una sociedad acomodada, y el ayuno no es cómodo para nosotros. Yo conocí a un chico el otro día que me dijo, yo ayuno todos los días. Y yo le dije, wow, eso es increíble. ¿Cómo es que ayunas todos los días? Y él me dijo, sí. Sabes, en medio de mis 3 comidas, estoy comiendo mis refrigerios y hago ayuno.
Y en ese momento no entendí la broma, pero sí, él no estaba haciendo ayuno. Y entonces, ¿por qué debemos ayunar? Es Jesús mismo quien dijo, debemos ayunar. Y Él es nuestro Señor, nuestro Maestro y líder y nuestro ejemplo primero. ¿Y qué fue lo que Él hizo? ¿Cuántos días no ayunó? Él ayunó 40 días y Él que es nuestra guía, nuestro Dios. ¿Y qué dice la Escritura sobre el ayuno? En el Sermón de la Montaña, Él en el mismo contexto de la oración y la caridad puso el ayuno. No hay razón por la que no deberíamos poner al mismo nivel cuando se habla del ayuno. Y cuando se refiere al ayuno, dice estas palabras tan ignoradas por nosotros en Mateo capítulo 6, que dice, cuando ayunen, cuando ayunen. Él no dice, si algún día quieres ayunar, si algún día se te antoja ayunar, si algún día se les apetece ayunar, y si de verdad lo quieres y si de verdad pueden. No, está muy claro en la Escritura que dice, cuando ayunen. Y luego nos dice que no ayunemos como los hipócritas lo hacen. Y otra cosa que dice sobre el ayuno es cuando los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús y le preguntan confundidos. Dicen, ¿por qué nosotros y los discípulos de los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no? Entonces aquí tienen un contexto en el cual se supone que la gente está ayunando. Los discípulos de Juan el Bautista están ayunando, los discípulos del fariseo, y es algo común. Y Jesús les contesta, ¿es posible que los invitados del novio estén en duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en el que el novio les será quitado, y entonces ayunarán. ¿Quién es el novio? Jesús. ¿Quiénes son los invitados? Los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de hoy en día? Nosotros. Nosotros. Entonces, ¿cuándo llegará ese día en que el novio ya no estará con ellos? Es del momento de la ascensión hasta el día que regrese nuevamente. El tiempo es ahora y nosotros somos los discípulos. Y la Escritura dice que tenemos que ayunar, así que el ayuno no es nada nuevo, no es nada radical. Es una práctica común en la historia judía y en la cristiana. La lista de algunos personajes bíblicos que ayunaron. Tenemos al profeta Daniel, el profeta Moisés que nos dio los mandamientos, a la profetisa Ana, a Pablo el apóstol y por supuesto a nuestro Señor Jesucristo, y la lista sigue y sigue. ¿Y qué hay de los santos católicos? Es innumerable. Solo voy a mencionar algunos. San Ignacio de Loyola, quien dejó de comer y beber solo para convertir a una persona. Santa Catalina de Siena, que ayunó la mayor parte de su vida y hasta casi al final de su vida sobrevivió por años solo alimentándose de la Eucaristía. Eso era todo. Así que si miramos nuestro legado, estos grandes personajes siempre ayunaron. San Juan María de Vianney, el santo patrón de los sacerdotes, quien convirtió a un pueblo entero, una vez dijo, mis amigos, el diablo no le tiene mucho miedo a los instrumentos de penitencia.
lo que le golpea más es la restricción de la bebida, comida y dormir. No hay nada más terrible para el diablo que el ayuno, y nada es más agradable para Dios que el ayuno. Oh, con mucha frecuencia lo he experimentado. Cuando estaba solo, hubo ocasiones en que las que me abstuve de comer durante días enteros. Y en esas ocasiones, tanto para mí como para otros, lo que había pedido a Dios Todopoderoso se había cumplido. Me encanta San Juan María Vianney porque dijo: los miembros de mi iglesia no cambian, mi congregación sigue igual. Yo predico y rezo y siguen igual. Y él dijo: has predicado y has orado, pero ¿te has disciplinado en el ayuno? Si no, no tienes por qué quejarte. Así que el ayuno es una de las razones por las cuales los santos hacían milagros y por qué fueron tan poderosos. No hay tal cosa como la gracia barata. No hay tal cosa como gracia barata. Nos hemos olvidado del poder del ayuno para llegarnos torrentes de gracia para nosotros y por los que oramos. Hemos olvidado lo que el ayuno puede hacer, como evitar o parar guerras, suspender los desastres naturales. La oración sin ayuno es como un pájaro tratando de volar con solo una ala. Solo llegaremos a un cierto crecimiento espiritual limitado y no podremos avanzar más, como si topáramos con el techo. Y no necesitamos que nuestra iglesia y el mundo de hoy necesite el poder espiritual que el ayuno ofrece. El mundo y la iglesia podrían ser muy diferentes si cada cristiano hubiera aceptado esta petición de Jesús de que sus discípulos estén ayunando. Entonces, ¿qué puede hacer el ayuno? El ayuno literalmente expulsa la oscuridad de nosotros y de algunos otros. Así que si tienes un mal hábito y no lo puedes dejar, si tienes un obstáculo, si algo que te vuelve loco en tu vida y sabes que no es la voluntad de Dios, si tienes un nieto, un amigo, un marido, un hijo, un tío que simplemente no está yendo hacia Dios, intenta ayunar. Porque dice el Evangelio en Marcos capítulo 9, dice: los discípulos de Jesús estaban intentando sacar a un demonio de un niño y estaban frustrados porque no lo lograban. Y se acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué no lo podemos expulsar? Y Jesús le dice: esta clase de demonios solamente puede ser echado a través de la oración y ayuno. Y yo conocí a una mujer cuando estaba dando una plática en Seattle y ella me contó esta historia muy personal. Me dijo que había tenido una vida muy difícil y se convirtió bulímica y había sido bulímica durante años para soportar el estrés. Y ella decía: ¿quién quiere ser así? Nadie. Yo quiero cambiar, decía. Y así que decidió lo que el doctor le hubiera recetado. Pero ella dijo: no, yo voy a rezar y voy a ayunar. Así que por 3 días ella comió solamente pan y bebió solamente agua. Y decidió hacer oración con las escrituras. Y quería hacer una oración de liberación en el Salmo 102. Y rezó con todo el corazón, oró, ayunó. Y al tercer día de su ayuno,
ella me dijo que en el lugar exacto de su estómago, en la zona, justamente en la zona de su estómago, ahí mismo sintió esta entidad, algún tipo de espíritu que subió y salió de su cuerpo. Y nunca más fue bulímica. La oración y el ayuno pueden eliminar la oscuridad de nuestras almas y de aquellos por los que oramos. Más que cualquier otra disciplina, el ayuno revela las cosas que nos controlan. Y esto es realmente buenas noticias para aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo y que realmente están tratando de ser como Él. Porque el ayuno nos va a mostrar de manera natural lo que ya está adentro de nosotros. Porque lo que hacemos es empujar estos aspectos no tan bonitos de nosotros, ocultándonos en nuestra comodidad en la comida, la bebida, los placeres, y evitamos la incomodidad que nos puede surgir en nosotros. Pero cuando estamos ayunando, adivina qué, todo esto surge y entonces nos empezamos a enojar y normalmente nuestra mente piensa, estoy tan enojado porque tengo tanta hambre, o podemos pensar, oh Dios, me siento tan mal, tengo mucha hambre. Cualquier cosa que sea, tendemos a atribuirlo a nuestra hambre. Pero si oramos, nos daremos cuenta que realmente solo nos está revelando que el Espíritu que está dentro de nosotros. Y eso es una gracia, porque con el ayuno lo que hace es que Jesús lo arranca de nosotros para que seamos libres de ello. Y esto es un hermoso regalo de nuestro Señor. Otra cosa sobre el ayuno que puede hacer, además de quitarnos esa oscuridad de nosotros y de los demás, es que puede darnos claridad y puede darnos respuestas. Es muy interesante. Hace años, hablando con el pediatra de mi hijo, le pregunté en una conversación, ¿por qué te convertiste en doctor? Y ella me respondió, ¿sabes qué? No sabía qué era lo que quería hacer. En realidad tenía 3 opciones que me gustaban. Y cuando me gradué de la universidad, en mi mente estaban estas 3 cosas en el mismo nivel y no estaba segura. Iba a ser una maestra de kinder, o una bailarina de ballet, o una pediatra. Y lo que hizo fue que por 3 días ella rezó y ayunó. Y al tercer día se sentó en su sillón y de repente, ¡pum!, le llegó a su mente la respuesta, pediatría, pediatra. Fue tan claro como el sonar de una campana, tanto que nunca miró hacia atrás y nunca dudó sobre el curso que llevaría su vida. Esto también es algo que vemos en las Escrituras. En el libro de Hechos, capítulo 13, vemos a 3 profetas que están con Saulo, que se convierte en Pablo. Saulo se convirtió en Pablo. Y había otro hombre llamado Bernabé. Y ellos estaban orando y ayunando. Y el Espíritu Santo empieza a hablar y dice, aparten para mí a Saulo y a Bernabé, porque para el trabajo que tengo planeado para ellos. Así que recibimos respuestas claras.
porque era algo que no esperaban, pero orando y ayunando, boom, Dios les dice qué es lo que quieren. Lo que hacen después es orar y ayunar nuevamente. Y esta vez lo hacen para imponer las manos a Bernabé y a Saulo, para darles la fortaleza y el éxito en la misión que se les encomendó. Y su misión estuvo llena de fuerza y éxito. Increíble. Lo que apunta a otra cosa que nos enseña del ayuno. Prepara el terreno para cosas grandes, muy, muy grandes. Esto también lo busqué en las Escrituras. Moisés ayunó durante 40 días y 40 noches en el monte Sinaí y recibió los 10 mandamientos. Jesús ayunó durante 40 días, 40 noches y comenzó su ministerio. El profeta Elías ayunó por 40 días, 40 noches y al final, si recordarán en las Escrituras, dice, oyó la voz del Señor en el murmullo de una suave brisa, de que renueve su ministerio y le da una mayor orientación. Aparte aprendí que hay un documental llamado La ciencia del ayuno y eso realmente me intrigó. Biológicamente podemos vivir solo con agua adivinen cuántos días podemos aguantar sin morir de hambre. Exactamente cuántos días. 40 días. En el día 41 es cuando nuestro cuerpo realmente comienza biológicamente a morir de hambre. Me siento bien sabiendo que Jesús lo sabía, pero ¿cómo supo Moisés? ¿Cómo lo supo Elías? Así que grandes cosas pasan. San Francisco de Asís ayunó en una montaña solitaria durante 40 días en preparación para el día de la fiesta del San Miguel Arcángel. ¿Y saben qué pasó en la montaña 42 años antes de que él muriera? Recibió los estigmas y fue el primer hombre registrado en la historia en recibirlos. Así que grandes cosas pasan. Grandes cosas pasan cuando uno ayuna. Otra cosa que sucede cuando oran y ayudan es que hace que las cosas sucedan de una u otra manera, no sucederían. Como por ejemplo, mi esposo y yo queríamos adoptar y esperamos 3 años y medio en el sistema para ser elegidos como padres, pero nunca nos había elegido y no sabíamos por qué. Y entonces, pues, estábamos un poco tristes y pensábamos en salirnos del proceso de adopción. Y entonces recibimos una llamada de nuestra trabajadora social y me pregunta que si queremos una bebé. Y le respondo, creo que sí, puedo llamar a mi esposo. Y entonces me dice, bueno, pues yo le llamé a él y me dice que te llame a ti. Y pregunté cuánto tiempo teníamos para decidir y ella dice 10 minutos. Dice, ok, le voy a llamar a mi esposo y le aviso. Y él me dice, no lo sé. Y me pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos para pensar esto? Y le digo, 10 minutos. Y me dice, pídeles 15. Y bueno, sí, terminamos diciendo que sí, ya estábamos tan emocionados de tener este pequeño bebé en casa, que era tan lindo, y mi otro hijo que tenía 5 años, celebró lanzando peligrosos objetos en la cuna. Y mi esposo estuvo bailando graciosamente y la familia estaba muy feliz.
Recibimos otra llamada de la trabajadora social y dice, lo siento mucho, pero resulta que la madre biológica eligió otra familia, otra agencia de adopción, y en 2 días el bebé va a ser recogido y no hay nada que podamos hacer. Recuerdo que mi esposo sintió como un cañonazo que atravesó su estómago y simplemente dejó de ir a trabajar. Se quedó en cama por días y yo estuve caminando de un lado a otro y lloraba y llamaba a mis amigos y decía, esto no puede ser, debe haber algo que podamos hacer. Y entonces recordé, espera, podemos rezar y podemos ayunar. Así que tomé el rosario y se lo aventé a mi esposo y veo su mano saliendo de las cobijas para agarrar el rosario. Y entonces durante 2 días y medio nosotros estuvimos orando y estuvimos ayunando. Y en resumen, el día que se suponía que se llevarían al bebé, la madre biológica y su madre estaban sentadas en nuestra sala, felices por habernos elegido como los papás de ese bebé. El ayuno no debe ser solo una práctica individual. La historia cristiana bíblica está llena de ayunos colectivos que resultaron en victorias, causando actos del Espíritu Santo, como en el libro de Esther en la Biblia. El ayuno cuando el rey dijo que iba a masacrar al pueblo judío. Esta había sido la amenaza más grande del pueblo judío en su historia. Todos iban a quedar muertos, incluidos los niños. ¿Y qué fue lo que hizo Esther? Ella llamó a sus doncellas y les dijo, no vamos a comer nada ni a beber nada durante 3 días. Y le habló a su tío Mardoqueo y lo mandó a la capital para reunir a todos, para que les dijera a todos que oraran y que no comieran ni bebieran nada durante 3 días y 3 noches. ¿Cuántos días creen que es el límite absoluto de cuánto podemos durar estar sin agua y sin comida? 3 días. ¿Cómo sabía Esther esto? Así que pasaron los 3 días y todo cambia. El imperio persa es derrotado y Mardoqueo y la reina Esther se convierten en los líderes políticos. Este es el poder del ayuno colectivo. En el libro de las Crónicas, Josafat, el rey de Judá, se entera de que el ejército de diferentes territorios está invadiendo Judá desde el este. Y él no tiene el armamento para luchar contra ellos. Así que ordena a hombres, mujeres y niños que ayunen y oren en público para pedir la ayuda de Dios. Y la gente respondió y el enemigo empezó a desmoronarse a sí mismo y se empezaron a matar entre ellos y ni uno de ellos sobrevivió. Y entonces la gente de Judá comenzó a recoger el botín durante días y a celebrar. Y este fue el resultado tan maravilloso del ayuno y la oración. Las escrituras dicen que el temor de Dios cayó sobre todos los reinos vecinos cuando supieron que el Señor había vencido a los enemigos de Israel.
Desde entonces el reino de Josafat tuvo paz, pues su Dios se las había traído. Me encanta esa frase. Dios les dio paz en todas partes. 3 lecciones prácticas podemos aprender sobre esa victoria. La primera es que cuando se trata de las guerras entre las naciones, son demasiado rápidos en tomar las armas, pensando que es lo que finalmente va a traer la paz. Cuando la Virgen María se apareció en Fátima, dijo estas palabras: guerra es un castigo por el pecado. El ayuno puede evitar las guerras y suspender leyes naturales. Dios está siendo muy claro en lo que nos está pidiendo en términos de disputas muy difíciles. Incluso después de una guerra terrible, no existe el tipo de paz que la oración y el ayuno pueden traer. ¿Desde cuándo después de guerra tenemos paz en todos lados? La segunda lección práctica es: la Iglesia Católica, como todos sabemos, está saturada de escándalos y pecados en la actualidad. Sabemos sobre estos escándalos y ahora nosotros como laicos podemos sentirnos muy indefensos y sin esperanza. Y la respuesta no es llamar a los obispos y llenar cartas de quejas, sino nos hemos olvidado del tremendo poder que tenemos nosotros. Tenemos un poder enorme si oramos y ayunamos por la Iglesia y por los sacerdotes. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Estoy yo viviendo una vida que evita el mal o estoy solamente viviendo una vida que está atrapada en un mundo de maldad? ¿Hago algo por eliminar la maldad en la iglesia y por los demás? ¿Oro por ellos? ¿Por amor a ellos? ¿Por los sacerdotes? ¿Los estoy llamando? ¿Soy yo parte de la solución natural? Y si no estamos haciendo esto, entonces yo también soy parte del problema de nuestra iglesia. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, hermanitos. Tenemos el tipo de iglesia y el tipo de sacerdotes que merecemos. No es siempre justo señalar hacia afuera. No vamos a cambiar nada nomás señalando hacia los sacerdotes. El mundo no cambia cuando lo hacemos. No es condenarnos a nosotros mismos, pero es darnos cuenta que somos parte de eso. La tercera lección es que las fuerzas del mal del día de hoy trabajan tan o más fuerte como las fuerzas unidas para destruir a Josefa. El odio hacia muchas verdades cristianas y hacia muchos cristianos lo vemos ahora mismo. Estas fuerzas quieren que la religión del cristianismo sean relegados a una esfera privada, como un cuentito de hadas en nuestra mente y no en el ámbito público, influyendo todos los aspectos de la vida. Esta es la fuerza de hoy y es poderosa. Sin embargo, el núcleo de nuestra esencia, el núcleo de la verdad, el núcleo de la existencia misma es Dios, es Jesús. Esto no es un pensamiento tonto ni privado en la mente de una persona, es la realidad misma. Y por lo tanto, estas fuerzas del mal no están dispuestas a reemplazar a los metodistas por los bautistas, a los católicos, a los pentecostales.
No les importa las disputas entre ellos. Lo que significa es que estamos viviendo una época en la que no debemos aumentar las diferencias entre nosotros. Ahora es el momento en el cual tenemos que unirnos y mirar lo que nos une. Y dos de las cosas que nos unen por medio de Jesucristo es el poder y la oración. Si no nos unimos, vamos a caer, porque no estamos usando este asombroso poder que está a nuestra disposición. Y lo increíble es que nos están dando el poder cuando estamos limpiando la cocina. Nos está dando el poder cuando estamos en el auto recogiendo a los niños, aspirando, cepillando nuestros dientes, etcétera. Tenemos el poder ahora formidable de hacer algo si decidimos ayunar en nuestro día a día, hermanos. Y bueno, ¿qué es el ayuno? La Iglesia Católica no les está pudiendo mucho cuando dice, hay que ayunar el Viernes Santo, los viernes de Cuaresma y el miércoles de ceniza. Realmente eso no es muy difícil, te lo estoy diciendo. He leído las escrituras y ninguno de los personajes bíblicos asistieron a una comida de pescado frito, pescado empanizado. Y cuando yo hice una cena de pescado frito, fue una de las comidas más sabrosas que he comido en mi vida. Y no estoy tan segura de haber ganado muchas gracias en esos días para mí o por alguien por la que oré por haber comido pescado o tacos de pescado o ceviche. Porque el ayuno realmente ayuno es privarme de algo que deseo o algo que me encanta, algo que se me antoja. Así que si me gustan los dulces y no como dulces el Viernes Santo, eso no es ayuno y no nos va a traer ninguna gracia del cielo. En la Biblia, el ayuno que la gente hizo, el ayuno que hizo Jesús, el ayuno que hizo Moisés, tuvo que ver con la comida. Ahora, es común hoy en día decir, estoy renunciando a no quejarme tanto, estoy renunciando a no ver la tele, o estoy renunciando a no ver Netflix o no ver el teléfono. Y bueno, pero al evitar el ayuno de comida es que nos estamos perdiendo las verdaderas gracias. Cuando solo decidimos que por nuestra voluntad no me voy a quejar, no me voy a enojar, es mucho más difícil recibir la gracia por el pecado de lo que me enoja o de lo que me enfurece, porque surge muy lento para salir de nosotros. En cambio, si hacemos ayuno de alimento, entonces ese pecado va a ser revelado, ese enojo va a ser revelado y posiblemente nos liberemos de él completamente, al punto de decir, espera, no quiero quejarme, solo quiero alabar a Dios. No quiero ver Netflix, eso no me da vida. Ayunar con comida es fundamental para nuestra propia existencia, ya que mueve estos otros aspectos de nuestra personalidad, en lugar de obligarnos a simplemente decir, ay no, por nuestra fuerza de voluntad. Así que no te engañes pensando que ayunar es estrecharle mano a cualquier persona hoy o dejar el Facebook por 20 minutos. El ayuno de verdad puede cambiarte. El ayuno a pan y agua, él no te deja con hambre o sed o con sed. Y es una práctica muy buena que mucha gente en todo el mundo hace, así que cuando se trate de pan, por favor no ayuden con pan saludable. Y siempre tomen todos sus medicamentos que necesitan y beban toda el agua que necesitan. Así que los 2
días que pone la iglesia es miércoles y viernes. Hay un manual de la iglesia primitiva que fue escrito en el tiempo de los apóstoles cuando recorrían el mundo y se le considera, por lo tanto, un documento auténtico de enseñanza de los apóstoles. No sabemos quiénes eran, pero sabemos que eran seguidores de Cristo. Y ellos establecieron que los miércoles y viernes iban a ser los días para practicar el ayuno. Y es muy interesante que la Iglesia Ortodoxa actualmente continúe con esta tradición. Ellos ayunan todos los miércoles y en memoria de la traición a nuestro Señor, y ayunan todos los viernes en memoria de su crucifixión y muerte. Por lo tanto, el ayuno es algo muy bueno y poderoso, a pan y agua. Lo único que nos impide ayudar no es nuestra hambre, no es las náuseas o dolor de cabeza, que son signos de desintoxicación. Lo que nos impide ayunar o lo que nos impide de continuar el ayuno es nuestra fuerza de voluntad. Eso es lo que nos bloquea. Cuando yo empecé a ayunar por primera vez, fui terrible. En la mañana me paraba y decía, hoy voy a ayunar. Y al final del día estaba ayunando con un helado de fresa. Y para mí la única diferencia entre ayunar y un día sin ayuno era que en lugar de decir, hoy comí nachos, solía decir, accidentalmente me comí unos nachos. O sea, comí nachos los 2 días, pero el día del ayuno me los comí con mucho arrepentimiento. Esa era la única diferencia entre mi día de ayuno y mi día de no ayuno. Fue decir, es que accidentalmente me los comí. No quería, pero accidentalmente. Finalmente, a través de la persuasión del Espíritu Santo, comencé a ayunar y traté de ayunar miércoles y viernes, comiendo solamente pan y agua. Y después me di cuenta que a través de mi dolor de cabeza que tenía una pequeña intolerancia al gluten, así que estuve ayunando con pan y agua y algo más. Así que hace 10 años, lo recuerdo bien, era año nuevo y había ido a la iglesia que estaba viviendo en Berkeley, California, donde tenían una celebración maravillosa para año nuevo. Y en lugar de besar a un extraño al azar ya borracho, en lugar de eso, a la luz de las velas invitas al año nuevo a reflexionar en el año que tuviste y rezas por el siguiente año. Es una bella tradición que se hace ahí. Y bueno, yo estaba en el balcón de la iglesia, de hecho en la parroquia del Espíritu Santo, y simplemente le dije, Señor, es que no puedo hacer ayuno a pan y agua, perdóname, pero sé que te gustaría que yo siga ayunando, así que ¿cómo te gustaría que ayune? Y en mi espíritu no oí una voz, pero escuché un susurro en mi corazón, un movimiento en mi corazón de decir, renuncia a lo que más amas. Y pensé, yo sé qué es eso. Ya sé a qué te refieres. Café y postre. Ay, Señor. Pero, ¿por cuánto tiempo? Y entonces escuché en mi corazón diciendo este mismo movimiento de espiritualidad y dijo,
indefinidamente. Ay, yo sabía y Dios sabía que indefinidamente realmente no significaba indefinidamente, sino que no quería decir todos los días el resto de mi vida. Pero como yo sé que realmente eso era lo que él significaba, pero él estaba siendo gentil conmigo, yo estaba muy, muy enojada porque yo sí sabía de lo que se estaba refiriendo. Y había ido a una reunión sobre contra aborto. Y ahí había croissants de chocolate, pan dulce, café. Y yo estaba ahí sufriendo con tanta autocompasión por mi vicio favorito y estoy ahí toda triste y pensando, ¿cómo voy a poder seguir adelante con este ayuno? Que en realidad es demasiado loco, ¿verdad? Mucha gente vive solo de arroz y frijoles, pero para mí, yo siempre había tenido golosinas y la verdad es que sí hice trampa, pero cuando realmente lo quise, lo dejé. Y desde hace 10 años no he comido café y no he comido ni un postre. Y a veces es muy difícil, hay veces que los veo y para mí parecen brownies. Pero ¿sabes qué es lo que me digo? Me digo a mí misma, ok, al final de mi vida quiero ver de cómo ayudé a Jesús a salvar alma o quiero verme a mí comiendo todo el café y todos los postres que quise. ¿Qué es lo que quiero realmente ver al final de mi vida? Porque al final nada va a estar oculto y vamos a ver todo eso. Y en ese momento el Señor me dijo, está bien, tú puedes vivir sin ello. Y si yo, que amo el café y los postres tanto, tú también puedes hacer algo. Tú también puedes hacer algo. El año pasado en la Cuaresma decidí hacer algo más radical, bueno, al menos para mí, para el beneficio de mi salud, porque aprendí que esto puede liberar toxinas e incluso resetear el cuerpo. A propósito, están descubriendo que el ayuno puede reducir o curar enfermedades como el cáncer, Alzheimer o enfermedades del corazón. Así que pensé, ok, por razones espirituales y de salud voy a ayunar con agua por 7 días. Y fue difícil. Y al octavo día, cuando terminé, salí a comer un pedazo de sushi. Lo mordí y lloré porque estaba muy feliz y contenta y honestamente el sushi no me encanta tanto, pero para mí fue el mejor sushi de la vida después de 7 días a pura agua. Y pues antes de decir esta práctica pensé en, bueno, debo de platicar lo que practico y antes de esta plática yo ayuné por 7 días y tienes que darte cuenta que el ayuno nos miente porque nos hace pensar que te vas a morir de hambre, que necesitas ahora necesitas ese café, ese pedazo de carne, ese huevito con jamón, sientes esas ansias. Y saben que los cuerpos realmente son maravillosos sirvientes, pero terribles maestros. Y solamente tengo que decir no, no, tómate un vaso de agua. E increíblemente la tentación sí pasa, la tentación sí se va. Y la idea es que tú tengas el control de tu cuerpo, de tus apetitos, de tus antojos, y no que ellos te controlen a ti. Y esa es una gran problema en nuestra iglesia y un gran problema en nuestro mundo. Así que cuando sí hacemos un ayuno verdadero, vamos a lograr hacer cosas maravillosas. Un director de vocaciones no tenía nadie interesado en el sacerdocio una vez.
hasta que decidió ayunar. A veces nosotros hacíamos retiros y nadie estaba interesado. No hay cosa tal, recuerden, como gracia barata. Nuestra iglesia está desesperadamente necesitada. El mundo está desesperadamente necesitado. Nuestras familias están desesperadamente necesitadas. Y hay suficientes personas, hay suficientes discípulos de Cristo para prestar atención a las palabras que Jesús dijo cuando dijo, y entonces ellos ayunarán. Él lo proclamó tal cual. ¿Vamos a hacer en realidad lo que Él dijo? ¿Vamos a ser los santos que hagan posible que los milagros ocurran? ¿Vamos a dejar un rastro de luz y bondad? A través de tus días de ayuno o los que has tenido en la consagración del manto de María o en los días que vienen, esto va a ser un día tremendo para ti. No es necesariamente fácil. Algunos van a sentir que están flotando, caminando en las nubes. Para otros les va a parecer que se arrastran sobre un pantano. Pero no importa. Si lo hacen con el corazón, si lo tienen en el corazón en el lugar correcto, si no lo hacen por orgullo, si ustedes lo hacen por Dios y tienen esa intención sincera en el corazón, a través de esta consagración, todos y cada uno de las personas en este grupo que está rezando el rosario solo para ti y tus intenciones en ese día. Y saben lo poderoso que es esto, porque ya vimos la importancia del rosario. Realmente espero que estén entusiasmados no solamente de hacer ese día de ayuno, sino hacer el ayuno una práctica regular como parte de tu vida espiritual. Nunca olvidemos que el poder espiritual está por encima, súper encima del poder carnal. Como dijo San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, nuestras armas para la batalla no son humanas, pero tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas. Ahora, todos juntos, vamos a comprometernos a ayunar. Juntos, vamos a encender el mundo en el fuego del Espíritu Santo. Dios los bendiga. No hay gracias baratas, hermanitos. Nos tiene que costar. Bendiciones.